Hemos venido, iglesia, a recibir la verdad para que sea derribado todo engaño y toda mentira en el corazón. Hemos venido, iglesia, a ser fortalecidos. A todos aquellos, Señor, que están pasando por diversas pruebas o por aflicción, Señor. Esta palabra trae refrigerio, Señor. Esta palabra es de vida eterna y es vida. Esta palabra, iglesia, no es para arrullar a los que están dormidos, es para despertarlos, iglesia. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús y hay poder en esta bendita palabra. Recibe en esta hora, Señor, gloria y honra. Tomó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, palabra viva y palabra eficaz, palabra más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y los huesos. Palabra que derriba toda obra de tinieblas, todo lo que está maquinando el enemigo en las mentes y en los corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Si un enemigo vino por un camino, va a salir huyendo por 7, atado, ligado, encadenado, sin poder, porque en esta noche el que es más fuerte le quita las armas. Todo aquello que el enemigo está usando en el pueblo de Dios para traer desánimo, para traer tropiezo, para desviar los sentidos, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, hay poder en tu palabra, Señor. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu santo nombre, bendecimos tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Buenas noches. Dígale al que está al lado, no se duerma. Díganle. Digan, no se duerma. No se duerma. El Señor nos trajo a despertar. Él está despertando a su pueblo. No puede ser que el mundo nos envíe cansados, iglesia, y a la hora de recibir la palabra que vivifica y se duerme. No es posible. No puede ser que todo el día tuvimos del pan que perece y cuando nos dan el pan de vida eterna nos dormimos. Tremendo, ¿cierto, iglesia? Porque el Señor Jesús dijo: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es algo que el Señor nos ha estado advirtiendo, porque Él sabe la necesidad que tenemos, sabe el tiempo en el que estamos. El Señor sabe y conoce, iglesia, lo que va a pasar mañana. Él no ignora las maquinaciones del maligno, nosotros sí, pero Él no. Para que el enemigo, Satanás, no gane ventaja, no ignoremos sus maquinaciones. Aún ignorándolas, tenemos un Padre bueno, iglesia, que Él nos prepara para todo lo que el enemigo va a hacer o toda tentación. Porque resulta que aún el enemigo tiene que pedirle permiso al Padre. La palabra de Dios dice que Él no permitirá, que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Él no lo permitirá, porque Él es fiel, aunque le seamos infieles, Él es fiel. Y juntamente con la tentación va a enviar la salida. El problema es que Él envía la salida. Las personas ignoran las maquinaciones del maligno y no usan bien la palabra de verdad y por eso caen en tentación. La tentación no es solamente un plato de comida, una mujer o un hombre. Somos tentados aún en los pensamientos, iglesia. Somos tentados una y otra vez. Y el pueblo de Dios cae en tentación, llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. No tienen ejercitados los sentidos espirituales. No están usando bien la palabra que el Señor está dando. Porque a la hora de tomar la espada del Espíritu, están tomando la espada, la carne, para ir. Y están dando golpes al aire y no golpes certeros. Porque la batalla no es contra sangre ni carne. La batalla es espiritual. No es carnal. ¿Qué haces peleando con los hombres? Si atrás de todo esto hay un autor, Satanás.
¿Qué hacemos, iglesia? Haciéndole caso al enemigo. ¿Para qué es la tentación? La tentación tiene un único objetivo: hacernos desobedecer al Padre. Aún estando sentados aquí, iglesia, aún estando recibiendo supuestamente la palabra, los pájaros vienen y se llevan la semilla. Estamos en batalla espiritual, pero la iglesia no está peleando en el espíritu. Las armas que el Señor entregó no las están usando. No es suficiente con declarar que tomas la armadura hay que tenerla puesta. Es estar revestido de esta bendita palabra, con la verdad, con el evangelio, iglesia. Cuando tú recibes la palabra y la crees, esta palabra se vuelve un escudo donde no entran esos dardos tan fácilmente, porque estás en casa o en el trabajo o donde estés y piensas cosas vanas. Porque no has creído la palabra, porque el recibir la palabra nos da fe. ¿Y cómo se llama el escudo? El escudo de la fe. Todo el que cree la palabra de Dios, iglesia, tiene ese escudo. Porque Satanás va a venir a decir todo lo contrario, aún con la palabra, de lo que ha salido de la boca de Dios, para contradecir lo que el Señor ha dicho y para llevar al pueblo a desobediencia. Desobedecen aún aquí, sin ni siquiera salir del templo, lo hemos visto. Están en la mañana recibiendo palabra y llegan en la noche peor. Porque no están usando bien la palabra de verdad, no se está meditando en la palabra. Dice la palabra de Dios que esta palabra tenemos que meditarla de día y de noche, porque el enemigo no duerme, ni de día ni de noche. Si tú te trasnochas, tú duermes un ratico de día, el enemigo no, él está al acecho, como león rugiente buscando a quien devorarse. ¿Y a quién cree que se devoran? A los inmaduros. ¿A quién atacaba a Amalek? ¿A quién ataca Amalek? A los débiles de la fe. Él atacaba a los que se quedaban atrás, a los niños, a los inmaduros y a los ancianos, a los que se confían tanto en sí mismos porque llevan tiempo en la iglesia. Amalek no atacaba a los que estaban en oración. Amalek no ataca. Él sabe a quién atacar. Él primero, el enemigo tiende, los va dejando atrás hasta que están débiles. ¿Para qué? Para que retrocedan. Él ataca por la espalda. La tentación. Y nos ha parecido tan normal esa palabra. Ay, caí en tentación. No pude evitar la tentación. ¿Por qué somos tentados? Por las concupiscencias que todavía hay en el corazón. Ay, ¿eso qué es? Pecado. Y si hay pecado en el corazón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hay pecado? Eso se vuelve una oposición. No se duerme. No se duerme. Vamos a ver por qué cae la gente en tentaciones. Por eso el Señor está dando la salida. Ayer hablaba de prueba y hoy hermanos están en prueba. Y en medio de la prueba somos tentados y caen en tentación. Acaba de hablar de los que se quedan atrás. ¿Quién se quiere quedar atrás? Levante la mano. Levante. Tal vez decimos que no, pero los hechos muestran. Muestran, iglesia. Porque no creen en la palabra de Dios. Caen fácilmente en tentación del maligno. Y después vienen con la consecuencia. Preguntándole al Señor por qué. Nunca nos ha dado una palabra sin que nos lleve a los hechos. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Qué está haciendo? No se duerma ni se duerme. ¿Quién está operando ahí? Cuénteme. ¿Quién?
dejes que el enemigo te venza. Y eso se convierte en ¿qué? Oposición. En tu misma vida, iglesia. No te dejes de congregar y mal lo haces. ¿A quién le favorece congregarse? ¿A quién le favorece, iglesia, recibir la palabra? Es a nosotros. Tentación. Leemos la palabra de Dios con temor, con temblor. En el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del bendito Espíritu Santo. En la bendita pasividad que ha habido en la iglesia durante años, donde no se le dice nada al pueblo, pues que porque se enoja y las almas cautivas, y viendo las almas con las mismas consecuencias. Si tú amas a alguien, no le dices dónde está el problema en esto. Yo sé que el Señor me ama. Hoy nos corrigió, no nos corrigió tremendo lo que el Señor hizo con nosotros hoy. Gloria al Señor por lo que hizo. Y toda la tarde me reí. Yo le dije, Señor, gracias. Porque me daba risa que el Señor me corriera, no. Sino, Señor, qué confiados estamos en nosotros mismos. Gracias por mostrarnos la verdad. ¿Qué sería de mí si tú no me hablas? ¿Qué sería de nosotros si Él no nos hablara? Él nos habló, iglesia, y nos dio una enseñanza preciosa. Él dijo, pesen todo, pesen todo. Fue precioso lo que hizo. Toda la tarde le decía gracias y sonreía, porque al principio somos esos niños necios y rebeldes que no nos gusta que nos digan ni que nos durmamos. Pero cuando tú sabes que el Señor te llama por amor, porque Él no quiere que te quedes dormido junto al camino, porque Él no quiere, iglesia, que retrocedamos, porque Él no quiere que descuidemos una salvación tan grande, porque Él no quiere, iglesia, que sigas estancado espiritualmente, porque Él no quiere que sigas siendo un niño fluctuante, porque Él anhela, iglesia, que seamos testigos de Cristo. Y entonces, ¿por qué nos hecho nuestra otra cosa? Pero cuando Él te corrige, tú inmediatamente le dices, sí, Señor. Cuando Él me ha corregido, le digo, sí, Señor. Bueno, Señor. Al principio no es así. Porque debido a la obstinación y a la dureza de corazón, el hombre no quiere recibir corrección. Porque la palabra es útil para enseñar, para rearguir, para exhortar, para edificar. Esta palabra es útil. Y la exhortación nos ha traído edificación. Y nos ha sacado de la inmadurez espiritual. Pero a aquellos que todavía les cuesta recibir la corrección de un padre que dice que disciplina a los que ama, siguen siendo niños fluctuantes. Y entendemos que la corrección es por amor. Qué bueno que el Señor lo levante a uno para regañar a otros. Si tan solo supiera lo que el Señor hace con los ministros de esta casa. Porque Él tiene cuidado de ustedes, iglesia. Pero también tiene cuidado de nosotros. Él cuida su mies. Él tiene cuidado de nosotros, los que ministramos, pero también del pueblo que ministramos. Y si a ustedes los corrige, a nosotros más, porque más cuenta daremos al Señor nosotros. Y esto se ha convertido en un bálsamo, en donde no le queremos fallar. Si no le queremos fallar, tenemos que saber en qué estábamos fallando. Y corremos a Él y le decimos, Señor, queremos hacerlo a tu manera. ¿Cómo se hace? No creas, iglesia, que Él solamente exhorta al pueblo. Él está exhortando a los sacerdotes también. Precioso es nuestro Señor. ¿Qué es la tentación, iglesia? La tentación es deseo de algo. La tentación
Iglesia, es incitación a pecar por parte del diablo. ¿Qué es la tentación? Es una incitación, una atracción, una seducción que pone Dios, Satanás, para pecar. ¿Y por qué caen en pecado? Por el pecado oculto, por el deseo, por la debilidad que hay que no se le ha remitido al Señor. Satanás, escucha, él no le está hablando a los de afuera, no está hablando a nosotros. Deja de mirar a los que están al lado, que es a cada uno de los que estamos aquí. Satanás trabaja con lo que hay dentro del hombre y tienta conforme a la concupiscencia que nos ha remitido. ¿Qué es concupiscencia, hermana? Concupiscencia es pecado oculto. Hay pecados ocultos que tú sabes que están y hay pecados ocultos que tú no sabes que están. Por eso el salmista David dice: líbrame de los pecados que me son ocultos, porque con los ocultos también trabaja Satanás. Si tú sigues con esa concupiscencia de no querer soltar y remitir, ahí es donde Satanás te pone a patinar una y otra vez. Y hoy vamos a entender dónde somos tentados. En las escrituras dicen: ay, sí, hermana, ya predicaron que son de los ojos, son de la carne, una gloria. Hoy el Señor nos va a llevar más allá. Y es lo que está pasando. Estando aquí, recibiendo la palabra, está siendo tentado para no recibirla en la mente. ¿Qué tienes, hambre? Pues te hace pensar en comida. Porque Satanás también tienta conforme a la necesidad que tenga el hombre. Jesús ayunó 40 días, ¿sí o no? ¿Qué le dio? Hambre. ¿Y con qué lo tentó? ¿Era pecado tener hambre? No. Él también tienta con la necesidad que tenga la persona. Si la persona tiene una necesidad económica, lo puede llevar a hacer algo que no debe hacer. Y cae. La idea es hacerlo caer. ¿Para qué? Porque el pecado separa al hombre de Dios. Cuando una persona va en el camino con Cristo y peca, inmediatamente esta persona retrocede. No porque el Señor le echa afuera, porque dice: hijitos míos, si pecado cometieres, abogado justo tendréis a vuestro Señor Jesucristo. Es porque les cuesta remitir la debilidad al Señor y quieren seguirla reteniendo. Porque aman la debilidad que tienen. O porque es tanto el orgullo o la ceguera espiritual que no les deja ver que es a causa del pecado, la consecuencia en la que están. La tentación es la incitación a desobedecer a Dios. Con que Dios os ha dicho: no se duerma. Con que Dios os ha dicho esto. E inmediatamente se levanta la soberbia y el orgullo y quieren hacer todo lo contrario a lo que el hombre dice, no a lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios no dice que no nos durmamos. Despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Se lo dice la palabra. Despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. ¿Por qué no alumbrará la luz de Cristo? Porque duerme. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Pese en todo lo que dice el Espíritu. Sí lo dice la palabra. La tentación es una lucha constante entre la voluntad de Dios y nuestra voluntad, porque Satanás va a tentar para que nosotros hagamos nuestra voluntad. Y ahora vamos a entender todo esto. Porque el Señor Jesucristo no solamente fue tentado y llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado, tuvo muchas tentaciones. Hoy vamos a hablar de 3 de esas tentaciones. Siga en los 40 días de no. 3 situaciones diferentes. El enemigo te deja por un tiempo, pero vuelve. Y antes de volver, Él te enfría. Él te hace confiar en ti mismo. Él hace que mengues en la oración. Es el momento perfecto para tentarte, porque para no ser tentados hay que velar y orar. ¿Quieres saber cuándo viene la tentación? Cuando tú menguas en la oración. Y cuando menguas en velar. Él sabe cuándo trae la tentación. Y el Señor dice: vele y ore para que no caiga en tentación. ¿Qué vemos en las personas?
que empiezan a menguar en la congregación, que empiezan a menguar en la oración, que empiezan a menguar y ¡pum! Llegó el tentador. ¿Cómo los encontró? Débiles en la fe y dormidos. Tú puedes venir al culto, tú puedes recibir la palabra de verdad, pero si no la llevas por obra, el tentador quiere primero los pensamientos. ¿Por qué no meditan en la palabra como meditan tanto en lo que el enemigo les pone en la mente? ¿Por qué? Porque el enemigo sabe qué darnos enviar. El enemigo sabe qué ponerte a pensar. Él lo sabe, iglesia. Y dice que la tentación es una carnada que usa Satanás para hacer pecado. Es una carnada. ¿Qué es una carnada? Es el cebo. Iglesia, la tentación, el Satanás sabe qué cebo, qué carnada nos tiene que poner a cada uno de nosotros. La tentación es el tropiezo para hacer caer y retroceder al creyente. Después de la tentación y que cae en tentación, retroceden y se desaniman tremendamente. Y tal vez dicen es que yo nunca me he dejado la congregación, pero vienen desanimados. Cuando el Señor tiene el poder de levantarte, si tú vienes, iglesia, cargado. Usted no se alcanza a imaginar las cargas que yo a veces he traído al Señor, pero no salgo de la misma manera. Cargas pesadas, que Él sabe que cada uno tenemos que llevar y Él sabe hasta dónde podemos soportar. Y dice la bendita palabra de Dios, la tentación, ¿saben con qué intención el enemigo tienta? Con las concupiscencias que tiene cada uno, con la intención de que nosotros tentemos a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que no remite su pecado y que lo amamanta y que lo cuida y que lo protege, es una persona que no remite, está tentando la misericordia de Dios. Todo esto se lo voy a decir bíblicamente. Esto es el resumen que el Señor hizo hacer en lo que me dio. Como vuestros padres que me tentaron una y otra vez. Cuando Satanás le dice al Señor Jesucristo que se tire de ese lugar alto, que Él enviará a sus ángeles para que lo recojan, ¿cierto? Para que no lo dejen caer. Él dijo al Señor tu Dios no tentarás. Porque ciertamente el Señor es amor y misericordia. Y Él dice que peca deliberadamente porque se confía que Él es amor y misericordia. Y están tentando a Dios. La intención de Satanás es si te tientas y vale y vuelve lo mismo. ¿Y qué hace? Pagan 40 años tentando a Dios porque nunca cambia. Eso es tentar a Dios, iglesia. Saber que es pecado, iglesia, y no remitirlo. Saber que el Señor te está diciendo una y otra vez, esta área está fracturando tu hogar, esta área está haciendo esto, y no remitirlo, iglesia, no llevarlo al Señor, es tentar. Porque Él llama un tiempo de ignorancia donde no lo sabíamos, donde estábamos cautivos, ciegos y sordos, pero tú y yo decimos que estamos viendo de este tiempo. Y lo estamos haciendo deliberadamente. Porque nos hemos apoyado en el amor de Dios. ¿Cuántas veces el Señor tiene que decirle al fornicario que deje de fornicar? ¿Cuántas veces el Señor le tiene que decir al mentiroso, deja de mentir? Como Él tiene misericordia, y hoy fue nueva su misericordia, pero hay un momento en que la puerta se va a cerrar, iglesia. Como pasó con el pueblo de Israel, no entraron al reposo del Señor. La tentación es provocada por Satanás para alejar al hombre de Dios.
pecado separa al hombre de Dios. Y remitirlos, e ir al Señor Jesucristo y remitirlos a la cruz, arrepentirse, crucificar, sepultar el viejo hombre, iglesia, es acercarnos, reconciliarnos otra vez con Dios, por medio de Jesucristo. Ya no pequemos más deliberadamente, iglesia. Nosotros sí estábamos ciegos, pero ahora vemos claramente que es pecado. Ahora vemos claramente que aborrece el Señor. Ahora vemos claramente que Él no le agrada de nosotros. Pero el peor error que se ha cometido con la gracia es pisotearla. El peor error que se ha cometido con la gracia es decir que Dios es amor. Y no importa si volví a fornicar, yo vuelvo y Él me perdona. Porque el pueblo de Dios estaba en esa condición. Eso es pisotear la gracia del Señor. Eso es decirle al Señor cada área que cada uno tiene, que tiene que repetir y no hacerlo. ¿Sabe cómo le llama el Señor en Oseas capítulo 16, creo? 15, el falso arrepentimiento del pueblo. Iremos, volveremos, el Señor otra vez sanará, vendará. Y el Señor dijo, yo ya no quiero, yo ya no quiero sacrificios, yo quiero su obediencia. El falso arrepentimiento. ¿Qué es un falso arrepentimiento? El que no da fruto de arrepentimiento. El arrepentimiento tiene un fruto y se llama cambio. No puede ser, iglesia, que el Señor, ya con 2 años, Él dice, ya no estén en los primeros rudimientos. 2 años de que el Señor nos ha revelado su verdad en este lugar. No estén en los primeros rudimientos del arrepentimiento. Tienen que crecer, su fe tiene que crecer, ustedes tienen que madurar. Y esto pasa con los que se ejercitan en la verdad, en la palabra, donde ellos disciernen entre el bien y el mal. Y discernir el bien y el mal no es en la consecuencia, es cuando somos tentados. Dice discernir si viene de Dios o viene del enemigo. Discernir si ese pensamiento que tienes ahí en tu mente es normal o es de las tinieblas. Pero el pueblo de Dios no está discerniendo esto. Porque viene con la consecuencia, viene ya cuando ha coincidido el pecado. Cuando ha empatado la tentación con lo que hay en el corazón. Dice, concibe. Cuando Él lanza el pensamiento, lo recibes y coincides. ¿Qué es coincidir? Cuando se juntan 2 personas o 2, coinciden. Tu pecado y la tentación de Satanás. Y luego da un fruto. También da luz que. Luego es el pecado y luego da luz muerte. Pero estamos acostumbrados a venir ya a iglesia reprobados. Y Él quiere que su pueblo discierna qué viene de Dios y qué no viene de Dios, qué palabras sale de la boca de Dios y cuál no, quién habla, si está hablando Dios o está hablando el hombre. Él quiere que su iglesia se ejercite en esto. Pero he tenido que ver que le dicen amén a la verdad que es Cristo, pero también le dicen amén al evangelio que no es de Cristo. Y lo publican. Y es doloroso porque están divididos en 2 pensamientos. Todavía tienen un pie en un lado y un pie en el otro. 2 aguas. Donde es todo lo contrario a lo que dice la palabra. Él quiere que discernamos cuando Satanás nos tienta. Porque todos seremos tentados. Pero ya vienen como afligidos. Han coincidido. No siempre van a estar las muletas, iglesia. No siempre. El Señor me quitó las muletas a mí. ¿Para qué? Para ejercitarme. No siempre estarán los pastores, no siempre estarán los líderes, no siempre iglesia. Pero sí está el Espíritu Santo de Dios. Amén. Él sí siempre va a estar. Porque Él dijo, aunque te deje padre y madre, porque va a haber un momento en que estaremos solos. Y bendito sea ese momento que llegó a mi vida, porque ahí fue donde el Señor empezó a prepararme a mí.
viene con la consecuencia cuando nos ha dado una bendita palabra poderosa para meditar en ella. Pero meditan con el maligno. No, iglesia. Es tiempo de la madurez de su iglesia. Hay poder en el nombre de Jesús. Para que todo lo que el enemigo sembró en las mentes en el nombre poderoso de Jesús sea derribado por el poder de la palabra. Todo lo que está desviando los sentidos del pueblo de Dios. El Señor le explicó por qué hablan con el enemigo. Porque la voz del enemigo y tu yo se parecen. Por eso nos da su bendita palabra para renovar el espíritu de nuestra mente. Porque tiene que ser renovado. Y si eso está pasando, pídele perdón al Señor. Con el enemigo no se habla. Con el enemigo no se habla. No se negocia, iglesia. No, Él no tiene misericordia. Hay gente que ha asesinado con la mente. Y eso es pecado, dice el Señor. Ha fornicado, ha adulterado, ha deseado con la mente. Y eso es pecado. ¿Por qué David fue tentado con Betsabé? Por lo que había en su corazón. ¿Cuál es la diferencia? Porque él tenía un corazón, aún siendo adúltero, fornicario, asesino, que él reconoció, revivió y el Señor lo restauró. Un corazón conforme al Señor no es porque el Señor nos escoja porque seamos buenos. Él nos escogió para circuncidar este corazón y que sea conforme al corazón de Dios. Deja de estar presentando ese corazón como Él me ama, Él me ama, Él me ama, Él me ama. Él tolera el pecado, Él no tolera el pecado, Él aborrece el pecado, iglesia. Él lo aborrece. Llegó un tiempo, iglesia, de que seamos maduros espirituales. Bendito y alabado sea, Señor. Que abres nuestros ojos y derribas todo plan de tinieblas. Que no sé si tú no lo entiendas, iglesia, pero yo lo entiendo. Con la serpiente no se habla. Con ella no se habla. ¿Quieres conocer la voz de Dios? Escudriña las Escrituras. Ahí aprenderás a conocer el idioma de Dios. Donde hay odio, resentimiento, cuando hablas con soberbia, con altivez, cuando aún hablas de Jesús y hablas de una persona y empiezas a ver el corazón de esa persona, ahí no está hablando Dios. Porque Dios siempre que habla, a pesar de que sea con exhortación, Él trae restauración. Y Él ama, a ti te ama, te perdonó, a ti también ama al otro pecador. Esa es la voz de Dios. Cuando Él te dice te perdoné, ahora tú perdonas porque también morí por la otra persona. Eso es el amor de Dios. No creas ni vayas con tu justicia delante de Dios. La justicia de Dios es amor y misericordia para todo el que crea en Él. Para todo el que crea en Jesús. Sin importar
viene del maligno. Les he dicho, quieren sentir que es la voz de Él. Miren cómo está su corazón. Empieza a sentir una severa, enojo, rabia. Y creen que el Señor tolera eso, no, iglesia. No lo tolera. El Señor quiere que perdonemos como Él nos perdonó. Y que amemos las almas como Él amó la nuestra. Él no está en contra de Dios y está derribando todo plan de las tinieblas. Porque bastante ventaja tienen algunos y hoy es derribado en el nombre poderoso de Jesús. Esa aflicción y todo lo que tienes es a causa de lo que todavía no has remitido. Es lo que tiene el enemigo en tu corazón. Entrégaselo al Señor. Vamos a entender por qué. Antes de tú querer vencer a Satanás, tienes que vencerte a ti mismo. Qué bien. Antes de creer tú que puedes tener autoridad para hablar del enemigo, iglesia, procura que hayas vencido tuyo, porque Él trabaja sobre ti. Te reprendo, te ato, te encadeno, te echo fuera. ¿Fuera dónde? Si Él tiene asuntos de Él en los corazones. Antes, por eso el Señor nos llama antes a someternos a Él. Y el sometimiento a Dios no es someter primero a Satanás. A Satanás se le somete con la voluntad de Dios, no con nuestra propia voluntad. Someteos pues a Dios, resistid al diablo que Él va a huir. Someteos a Dios. Ahí no dice somete al diablo, sométete tú y yo a Dios para que Satanás lo podamos resistir. Si no estás sometido a Dios, ¿cómo resistes? ¿Cómo? ¿Cómo se resiste al enemigo? Aquí están sometidos a la bendita palabra de Dios. ¿Y cómo me logro someter? Tú y yo no podemos, necesitamos el Espíritu Santo. Pero lo ignoran. Es el poder de Dios. Él es nuestro ayudador. Él es el que está ahí diciéndote, habla conmigo. ¿Qué haces hablando con el enemigo? Él es el que te hace recordar lo que el Señor te ha hablado, para que afiles esa espada, para que medites en lo que papá te dijo y no en lo que dice el padre de mentiras, Satanás. Pero piensa más en lo que dice el enemigo o en la palabra que salió de la boca de alguien para herirte. No, iglesia. Esta espada es la que nos entregó para pelear la buena batalla de la fe. Hebreos capítulo 2. Primero Hebreos 4. Tú y yo no podemos resistir la tentación. Todo lo podemos vencer. Todo lo que venga del maligno y del mundo es en Cristo. ¿Cuántos han querido vencer en sus fuerzas? Sin el alejado de nada más poder hacer. Y tú puedas que lo honres de labios, pero el corazón está lejos. ¿Por qué? Cuando un corazón está lejos del Señor, cuando sigue endurecido, cuando la piedra está puesta. Y esta palabra que el Señor trae esta noche es para que la piedra sea quitada. Y para que al final de la palabra tú puedas remitirle al Señor y pedirle perdón. Porque has meditado más en la mentira del diablo que lo que el Señor está dándonos en este lugar. Hebreos capítulo 4, desde el verso 14 al 16. Jesús el gran sumo sacerdote. ¿Quién es Jesús? Gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quién es el sumo sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de qué. Él se compadece de nuestras debilidades. Él conoce nuestras debilidades. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que nosotros, los débiles en Él, somos fuertes, porque la debilidad se la hemos entregado a Él. Pero mientras que la debilidad la sigas guardando en tu corazón, es lo que va a usar el enemigo
entrégaselo al Señor. Y Él dice, díganle mi fuerte soy en Cristo Jesús. Él se compadece de esas debilidades. ¿Y sabe por qué? Porque aquí lo dice. Sino, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado ¿qué? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que fue tentado sin pecado. Y si hay pecado, ¿qué va a pasar? Van a caer en la tentación. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Cuando Él estaba hablando a los discípulos, dijo, aquí viene el príncipe de este mundo, vámonos aquí, porque nada hay de Él en mí, en Él no había pecado. ¿Qué tiene Satanás en los hombres? ¿Cuál es la simiente? La simiente de pecado. Entonces está la necesidad de morir al viejo hombre, al hombre de pecado, para que venga la simiente incorruptible que es Cristo, para que nada de Él haya en nosotros, sino ser nuevas criaturas en Cristo. Mientras que sigamos en la simiente de pecado, reteniendo el pecado y no dejando que la obra de Dios esté en nosotros, iglesia, tienes algo de Satanás en ti. La semilla, Él va a hacer lo imposible para que la simiente que Él quiere plantar, para hacer esos ya no árboles malos, de fruto malo, de raíz mala, de simiente mala, con la semilla que ha sido mala, sino que seamos árboles de justicia, plantíos de Jehová, árboles plantados por el Señor. Amén. Y que demos fruto del Espíritu. Mientras que sigamos con las raíces que no quieren remitir, va a seguir siendo el árbol malo y el fruto malo. Pero el Señor dice que Él vino, iglesia. El hacha está puesta en la raíz de sus árboles. Y Él quiere que repitamos todo aquello, iglesia, que fue arraigado en el hombre de pecado, en Adán, para que seamos nacidos en Cristo. Porque el primero no heredará sino el segundo. Y todo árbol que no haya sido plantado por el Padre será cortado, echado al fuego. ¿Y cómo sé qué árbol soy? Por tu fruto y mi fruto los conocerán. Tu fruto es de maldad y de pecado, no eres árbol de justicia. Porque la única forma de ser árboles de justicia es siendo justificados por Cristo. Y dando el fruto correcto. No hay otra manera. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. No retengas más el pecado. Porque el Señor llega con mano poderosa, iglesia. Todos nos llegó con mano poderosa. Pero el Señor dice, es necesario que nazca de nuevo. El que no nazca de nuevo no entrará en el reino. Les llamaré hacedores de maldad, porque su corazón sigue lleno de maldad. La maldad es para remitirla, no para retenerla. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si estás en una debilidad, ¿por qué no corres a Él? Pero mire, conozco personas que duran hasta 2, 3 días meditando con el enemigo. Y hasta se reían diciendo, Clara, no tomé café con la serpiente, mejor dicho, hicimos vigilia, comimos pan, de todo hicimos. Eso es vergonzoso. Que tú digas que has meditado con el enemigo y que no has meditado con la palabra. Esta palabra es la que quiere poder, iglesia. Para retener, para derribar toda obra de tinieblas. Si no la recibo, ¿cómo hace? ¿Cómo meditar en algo que ni siquiera está noche? ¿Cómo, iglesia? ¿Cómo? Si el corazón está endurecido a causa de la maldad que hay en el corazón.
Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen, porque su corazón se ha engrosado. ¿Cuándo usted se da cuenta que una persona no oye? Cuando usted le tiene que repetir hasta más de 3 veces lo mismo. Usted dice, no oye. Yo tengo poca audición en este oído derecho. Mi hermano me habla, entonces si me habla, me habla aquí, face a face. Porque yo no escucho. Venga, hábleme acá, no me hables desde lejos porque me tienen que repetir muchas veces. Hay un problema de ¿qué? Audición. Porque no escucho. Porque si él me dice vení, no voy, es porque no estoy escuchando, ¿cierto? Y a los que les dice que no se duermen, se duermen. Se duermen. No están escuchando. Teniendo oídos no oyen. Y no vienen a él para ser sanados. Porque le llaman a lo malo bueno. Vaya, sientes a la mesa a comer, dormido. Su familia no lo deja comer dormido. Vea, vaya, pues, o padre, ese agua que estamos comiendo. Aquí estamos comiendo pan de vida eterna. El que no perece. Hebreos capítulo 2, verso 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ¿quién? Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si él fue tentado en todo, él mismo es nuestro pronto auxilio, nuestro socorro en la hora de la tentación. ¿Por qué caen en tentación? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no corren a él. Porque vienen de ahí con las consecuencias, pero no corren en medio de la tentación. A él vienen siempre con la consecuencia. Y es tan tremenda, iglesia, que ni siquiera reconocen que la consecuencia está a causa de eso, para al menos remitir ya bueno la consecuencia, sino que el Señor lo tiene que sacar a la luz. ¿No es tremendo eso? Santa la dureza de nuestro corazón. Que Él mismo nos tiene que decir que las cosas no están bien. Que lo primero que decimos, ¿todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Lo que yo he aprendido con mi Señor Jesús es que si tú retienes, iglesia, no prosperas. Pero si tú le remites a Él y reconoces la necesidad de que Él viniera por ti y por mí, tu alma prosperará. Hay personas que tienen que sacar el espíritu de verdad a la luz, lo que está pasando, pero no remiten, ni lo reconocen, porque normalizan el pecado. ¿Es verdad o no es verdad lo que se les está diciendo? Es a nosotros que nos está predicando el Señor. Iglesia, no estamos hablando de cualquier cosa, es de la tentación. La tentación tú decides si la recibes o no. Tú tienes el libre albedrío para decirle a Satanás sí o no. Pero como lo que hay en el corazón lo aman porque no lo han querido remitir, por eso tientan fácilmente. Es imposible, Clara, que alguien pueda amar el odio sí. Lo ama. La falta de perdón lo ama. Porque saben que hay falta de perdón y no lo remiten. Sin importar que Él ha perdonado y no perdona, o sea, perdón. Que el que Él ha perdonado tiene que perdonar. Y que si no perdonan, Él no perdona. Y ni así les importa. Hay que perdonar. Perdonar no es decirlo de labios. Perdonar es poder ver el enemigo a los ojos y amarlo. Como Esteban lo hizo mientras que lo apedreaban. Perdónanos, pero no saben lo que hacen. Perdonar es reconocer que así como tú y yo no sabíamos lo que hacíamos hasta que Cristo llegó la luz y abrió nuestros ojos, estas personas están ciegas y no saben lo que hacen. Eso es perdonar.
No perdonar, ay, pero ¿cómo voy a tolerar lo que me hicieron? Están ciegos por el pecado. Esto es algo difícil de entender, pero en el reino es así. En el reino el Señor nos enseña a dar, en el reino de las tinieblas a pedir. El Señor sabe de que tenemos necesidad, iglesia. El Señor sabe de que tenemos necesidad. Él lo sabe. Sino que la ceguera espiritual cree que no lo necesitamos. Las obras muestran que sí, iglesia. Las obras muestran que sí lo necesitamos. Dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, dice que padeció sí o no. No actuemos como si él no era padecido. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué precioso es lo que dice el Señor aquí. Mira lo que dice Santiago capítulo 1. Verso 12. Soportando las pruebas. El Señor habla de prueba y habla de tentación. ¿Para qué la prueba? Para probar nuestra fe. ¿Y qué quiere Satanás? Que nos presentemos reprobados. Porque en la prueba, el Señor nos lleva a la prueba para ejercitar esta palabra. Pero Satanás va a aparecer para que la desobedezcamos. Si ustedes supieran esto, cómo se está moviendo la iglesia. Porque esta palabra la sabe el Señor. Para lo que Él mismo ha revelado. Y muchos de los que están aquí. Como el enemigo habla por medio de las personas. ¿Serio de la iglesia? Sí. También lo vamos a ver ahorita. Dice la bendita palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Bienaventurado qué? Que soporta la tentación. ¿La tentación es qué? Soportarla, resistirla. ¿Cómo? Sometiéndonos a Dios. Porque cuando haya resistido, si ven la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de quién. Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es que atraído y seducido. ¿Qué hace Satanás? Con la concupiscencia los atrae y los seduce. ¿A ustedes qué les atrae o qué les seduce? Pues lo que les gusta. El enemigo nos va a atraer con lo que nos gusta. Y si caen en tentación es porque la concupiscencia que tienen no la han querido soltar. Entonces por eso los atrae y los seduce, para caer en tentación, en desobediencia. ¿Para qué tentó Satanás a Jesús en el desierto? Para desobedecer al Padre. ¿Para qué tentó Satanás a Adán y a Eva? Para desobedecer al Padre. Para desobedecer. Que el Señor diga algo y hagamos todo lo contrario. Porque las personas creen que simplemente vienen a escuchar la palabra y nada más. Él viene a mostrarnos su voluntad. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ahí miren, la concupiscencia, o sea, lo que hay dentro, después de haber concebido, ¿con qué? Con lo que lo atrajo Satanás. Escuchen, la concupiscencia está aquí. Y el cebo que pone Satanás es para coincidir con lo que hay dentro de nosotros. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Es para qué? Sino que cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia, dice propia, la concupiscencia no está en el diablo, la concupiscencia no está en Dios, la concupiscencia está en el corazón del hombre. Es atraído cuando de su propia concupiscencia coincide con lo que Satanás puso para atraer o seducir. ¿Qué es coincidir? Se empata. ¿Qué hay en tu corazón y qué dardo encendido mandó el maligno? ¿O qué palabra lanzó a través de alguien? ¿O qué viste? Inmediatamente empatas y ¡pah! Y ahí empiezan los pensamientos. Él sabe qué mandarte, él sabe qué tienes que ver, él sabe qué tienes que oír. Él sabe que él sabe con qué coincidir con lo que hay en el corazón del hombre. A veces has estado bien todo el día y viene una palabra del esposo, de la esposa y ahí coincidió. De un jefe, de un amigo, de un vecino, e inmediatamente coincidió. ¿Y qué va a pasar cuando coincide? ¿Quiénes coinciden? El hombre y la mujer cuando tienen una relación, ¿cierto? Cuando se unen, coinciden, ¿cierto? Lo mismo pasa con la concupiscencia, lo que la tentación del marido coincide. Entonces dice que cuando ha coincidido, ahí da luz el pecado. ¿Cuál? Lo que coincidió aquí en el corazón empieza a dar fruto, con palabras o con obra. Por eso el Señor dice: guarden la puerta de sus labios, porque Satanás cada rato tienta para que pequemos de labios. ¿A cuántos el Señor le ha dicho no hables? No hables, porque el enemigo ya coincidió con la mujer de tu corazón. Y él quiere que peque de labios. Ve y más vale, remíteme eso y entrégamelo. No, yo tengo que hablar, yo tengo que decirle a Pepita o a Pepito, no puedo callar, que desháganos el pecado. Hay que correr al Señor a remitirle de inmediato. ¿Ustedes creen que uno no se enoja? Sí, yo me he enojado y la palabra, la bendita palabra dice: airaos, pero no pequéis. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo corro al Señor a decirle: siento enojo. Yo no corro a decirle: Señor, me permita permiso enojar, Señor, si la veo, se la veo, mire, no, yo corro y digo: Señor, tengo enojo, Señor, tengo enojo y esto quiere contaminar mi corazón, ¿me ayudas? Y el Señor me ayuda, porque Él es el abogado que necesitamos. Yo he sentido enojo, yo he sentido tristeza, yo he sentido cansancio y desilusión, yo he sentido muchas cosas que el enemigo ha querido coincidir en mí, pero yo inmediatamente lo llevo al Señor. ¿Cuánto duran? 1, 2, 3 días, una semana, hasta un mes, dando a luz. Y dice: y da luz del pecado. Y el pecado, ya siendo consumado, o sea, llevándolo por obra, ¿qué va a pasar? Da luz muerte. Porque el pecado nos separa de Dios. Pero si corres al Señor Jesucristo, Él te perdona. El problema es que sea un falso arrepentimiento, como habla Oseas. La insinceridad del arrepentimiento del pueblo, donde siempre practican el mismo pecado y se la pasan tentando al Señor una y otra vez. Dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No crean que esto viene de Dios, porque todo lo bueno proviene del Señor y todo lo malo proviene del maligno. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cómo nacemos? Para que seamos primicias de sus criaturas. Mira lo que dice Filipenses 4:8. Para los que piensan cosas vanas y se la pasan coincidiendo, todo el día coinciden con el enemigo. Y es que no sé qué me pasa, y es que, ay, no sé, siento
Medita en la palabra de verdad. Es que uno tiene que escuchar eso. El maligno ataca por lo que hay en el corazón. Están hablando más con la serpiente, con el enemigo, que con el Espíritu Santo. La palabra no es para repetirse a otra persona. La palabra, iglesia, es para meditar y caminar en ella. La palabra no es un teléfono roto. Usted tiene que estar. La palabra es viva y eficaz para darnos vida y llevar vida a otras personas. La palabra no es para sorprender con conocimiento a los hombres. Es para transformar nuestras vidas y que puedan ver a Cristo. La palabra, porque muchos dicen, wow, el Señor nos está dando conocimiento. El conocimiento permanece. Pero esta palabra, que es el amor de Dios, nos va a edificar. Para darle a nosotros, no con la sesión de personas, sino a quien el Padre te manda a hacer. Amén. El amor va a edificar. La palabra no es para decirle a los demás que la tienen que obedecer, para nosotros obedecerla. La palabra no es para condenar, es para salvar. Esta palabra tiene poder y de llevarnos a la verdad y derribar toda obra de tinieblas. Así que si vienes con las consecuencias, tienes que saber que estás coincidiendo con el maligno. Y que eso hay que entregárselo al Señor para que alcance misericordia por un verdadero arrepentimiento. Dice la bendita palabra en Filipenses 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto que ¿cómo vas con los pensamientos? Estoy en una depresión. Mira, el que se deprime es porque está pensando en cosas malas. Hay que pensar en todo lo bueno que el Señor es, todo lo puro y en todo lo honesto, en todo lo verdadero. Piensan y hablan más de lo que el enemigo hace que de lo que el Señor está haciendo. En esto pensar. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, eso haced. Iglesia, eso es lo que tenemos que llegar a decir todos nosotros. Lo que aprendisteis, ¿estamos aprendiendo sí o no? ¿Recibisteis? ¿Lo están recibiendo sí o no? Por favor. Lo que aprendisteis, lo que recibisteis y oísteis, ¿lo están haciendo? Amén. Y visteis en mí, esto hacéis. Si quieren ir a enseñar, si quieren que lo suelten, tienen que también ver que lo que estamos hablando lo estamos viviendo. Si es que hemos sido diseñados por Dios. Porque Él nos da para dar, no para llevarle a otro, a ponerles cargas pesadas como los fariseos cuando no lo cumplían, sino vivir en esta palabra. Y ahí es donde está el poder y la autoridad, el sometimiento a Dios. Dice, esto sé, y el Dios de paz estará con vosotros. Aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis. La palabra no es solo para que la oigan, sino para que la vean en nosotros. Hermana, vea, prima, tiene que confiar en Dios, prima. Vecina, vea, tenga fe. Y lo ve. Yo he tenido que oír. Y lo hice en algún tiempo. ¿Qué ven? No que oyen, ¿qué ven? ¿Qué están viendo? Que tienes un Dios poderoso, pero no tiene poder en la situación que tú estás viviendo.
porque Él es poderoso, tan poderoso, iglesia, que la voluntad de Él es perfecta. Porque el problema es que la gente se siente derrotada cuando el Señor no hace la voluntad de ellos. Ahí es cuando está la derrota de muchos hijos de Dios. Cuando creen que el Señor está hecho para nuestra voluntad. Y no como el Señor Jesucristo. Si es posible, pasa de mí esta copa, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Dónde está la depresión, iglesia? ¿Dónde está la aflicción? ¿Y dónde está la derrota de los hijos de Dios? En que no ven que el Señor no está haciendo su voluntad, sino la de Él. No coincide la voluntad con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, iglesia. Mejor que la tuya y la mía. Ahí es donde la gente quiere retroceder. Cuando todo lo que idealizaron, donde se programaron, lo seguiré, lo buscaré, iré atrás de Él, pero que haga mi voluntad. Cuando vemos que no es la voluntad de Dios, muchos retroceden y no quieren volver. Pero les aseguro que la voluntad del Señor es mejor que la tuya y la mía, y es para salvación. Ahí es donde está. Donde patinan muchos. Mira lo que dice la bendita palabra. 1 Corintios 10, verso 11 en adelante. Está atrás. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿El que qué? Mire, cuando más firme nos creemos nosotros, es cuando caemos. Porque tu firmeza y mi firmeza no tienen que estar fundamentadas en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría o en lo que tenemos. Nuestro poder, nuestra fuerza, dice Efesios capítulo 6. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando se han apoyado, nos hemos apoyado en nosotros mismos, ¿qué ha pasado? Nos damos cuenta que no es en nuestra fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Es por el poder del Espíritu. Es Él el que nos hace resistir la tentación. El Espíritu de Dios. Ese. Dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Fue fortalecido por el Espíritu para ser tentado. Pero si dicen que Dios no puede ser tentado, era necesario que nuestro Señor fuera tentado para que Él conociera nuestras debilidades en medio de la tentación. Por eso no se entiende. Él fue tentado en todo. Él no cayó en tentación. El Señor no iba a caer en tentación. Pero Él quería, en esta, viniendo en carne, entendernos cómo somos tentados. Él padeció lo que nosotros padecemos. Por eso tenemos el mejor abogado, el que nos entiende y el que padeció lo mismo que nosotros. ¿Y saben qué? Ignoramos al abogado e ignoramos el Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos fortalece para resistir la tentación, y el Señor Jesucristo que nos entiende y que remitimos la debilidad para que nos ayude. Pero los ignoramos, iglesia. Porque dos cosas: o nos creemos muy buenos y el resto del mundo malo, o amamos y toleramos el pecado. Él dice: el que se crea firme, ¿qué? Mire. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, nadie puede decir: es que caí porque fue difícil la tentación. Todos vamos a ser tentados. No nos ha venido una tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. O sea que sí podemos resistir la tentación. ¿Y cómo pasa esto? Si una y otra vez caigo, dice la palabra, sino que juntamente dará también juntamente con la tentación la salida, para que podamos
tentación, tienes que ver cuál es la salida que el Señor te está dando. No es con tu fuerza, no es con tu emoción, porque un día amaneces bien y al otro día caes en tentación. Una semana estás bien y a la semana el maligno, cuando vas confiado, te ven en ti mismo, caes en tentación. Es por el Espíritu que podemos estar firmes en el Señor. Es sometidos a Dios por el Espíritu, Él es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda en las debilidades. Pero no estás usando bien la palabra de verdad. Es ahí, iglesia. Porque la iglesia está cayendo en tentación. Es estando sometidos a la palabra de Dios donde podemos resistir al enemigo. Hay personas que actúan como si nunca cayeran en tentación. Les parece tan normal la tentación, iglesia. El Señor dice lo siguiente. Él nos dará la salida. ¿Cómo fue tentado el Señor? Mira lo que dice. Mateo 4. El Señor, muchos han hablado de la tentación, de esta tentación. Mira lo que dice. Tentación de Jesús. La misma tentación de Adán y Eva, deseo de los ojos, deseo de la carne, no la gloria de la vida, ¿cierto? Pero resulta que la tentación no viene solamente así, porque el Señor nos ha mostrado que siempre después de un ayuno viene tentación y ataque en las tinieblas. Y es cuando la gente más se confía, donde menos se congrega. Resulta que lo que el Señor nos da durante el ayuno es que menguemos nuestra voluntad para hacer la voluntad del Padre. Menguar nuestra carne para resistir al maligno. Pero después del ayuno hay gente que como que se desata la carne, porque el ayuno que hizo fue para sí mismo, no para el Señor. Entonces dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. ¿Quién vino? El tentador. ¿Te has dado cuenta cuando el tentador viene a ti? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque no disciernen el bien del mal. Por esa razón. Porque no disciernen que viene de Dios y que viene del maligno. Entonces dice, vino al tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. La primera tentación, él tuvo hambre y tuvo sed. ¿Con qué lo tentó? Con la necesidad que él tenía. Unos son tentados ahí en la necesidad. Muchos tienen hambre y son tentados, muchos tienen una deuda y se alejan de Dios porque tienen que pagar la deuda. ¿Quién dijo que alejarse de Dios es una bendición? Y que tengo que trabajar más y que yo no sé qué, que ya no puedo ir a los cultos, pero el Señor conoce las intenciones de mi corazón. Por eso, nuestras intenciones son malas. Y cuando vamos a ver ni la deuda, ya que están los problemas. Son tentados de acuerdo a la necesidad que tengan. Si tu necesidad de la salud los llevan hasta lugares que son abominación del Señor. Los tientan conforme a lo que necesitan en el momento. Y aquí digo, no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. ¿Ustedes creen que el Señor dice que está llamando a sus hijos y dice, usted es Hijo de Dios, haga tal cosa y lo hace? Cae en tentación, ¿cierto? Si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Pero él dice, tírate. Y él le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Lo dice o no le dice la palabra? Amén. Pero ¿qué quiere él? Que hagamos lo contrario. El Señor no lo mandó a tirarse de un pináculo. El Señor no lo mandó a convertir las piedras en pan, sino a multiplicar el pan. Todo lo que el Señor le mandó a hacer, él lo hizo, no lo que le dijera a uno el diablo. Porque a veces se van a poner a hacer cosas creyendo que es de Dios, pero no es de Dios. Él está diciendo, tienes a los ángeles mandará. ¿Cuántas veces el Señor nos está enseñando eso aquí? Que pensemos todo lo que se diga si estamos contra la palabra de Dios. Porque el enemigo va a querer usar la misma palabra para ese momento.
enfocarnos, pero una palabra adulterada, desviada. Y dice, en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿No qué? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y reclaman esta palabra sin que Él sea el pastor, ¿cierto? Y empezamos a declarar palabra y a declarar palabra y cometiendo el pecado. No tentemos a Dios. El pueblo de Israel lo tentó una y otra vez. Eso está en Hebreos. Lo tentaron una y otra vez. Lo voy a leer. No vayan allá porque vamos a seguir ahí. Hebreos, capítulo 3. Mire, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y dieron mis obras 40 años. ¿Qué hicieron? Lo tentaron y lo probaron durante 40 años. ¿Cuántos años llevas tentando al Señor? ¿Cuántos? Donde fue con mano poderosa, te sacó, te devuelves, vas otra vez, te devuelves. ¿Cuántas veces lo vas a tentar? Eso es tentar a la iglesia. Eso es tentar a Dios. Hablar siempre, gente que habla de los milagros y la misericordia de Dios. El Señor es misericordioso, iglesia. Pero solamente los que han sido santificados en Él son los que van a entrar. A los que decidieron tomar su cruz y seguir, no a los que les hizo tantos milagros. Hablamos y presumimos del amor de Dios por nosotros, pero no el amor de nosotros hacia Él. Es verdad lo que decimos. Hemos tentado a Dios, donde nos hace un milagro, hermanos, apartarnos. Donde el Señor llega con mano poderosa y llegamos haciendo nuestra voluntad. Donde de lo único que hablamos es que le hemos fallado y le fallé y Él volvió por mí. Y le fallé y volvió por mí. Eso es tentarlo. Él dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta. Pero una vez o en algún momento se va a cerrar la puerta, iglesia. ¿Lo tentaron o no lo tentaron? Él dice, no tentarás al Señor tu Dios. La tentación que envía Satanás es ¿para qué? Para que tentemos a Dios. Que otra vez, y volveremos, iremos, y el Señor nos va a redimir, y otra vez nos vendará, y otra vez nos curará, como Él dice que le puede. Eso es tentar a Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y Él le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Para qué te tientan? Para que le sirvas más al mundo y a los hombres que a Dios. Para que adores más las cosas de allá afuera que a Dios. Para eso los cita una y otra vez. ¿Qué quería Satanás de Jesús? Que postrado le adorara. ¿Cuánta gente está postrada en el mundo diciendo es el Hijo de Dios y les cuesta rendirle gloria al que nos ha dado la vida, al que sostiene todo? Pero en el mundo adora. Eso son dolores. Es más fácil con la música secular adorar al mundo que poner una alabanza y glorificar al que nos ha dado la vida. Iglesia, Él tienta para eso, para que no le adoremos a Él. De allí me sacó el Señor a mí, de ser una persona tibia, donde no me avergonzaba adorar y glorificar en el mundo. Yo ya no me avergüenzo de este evangelio porque es el poder que Dios usó para mi salvación. Pero hay gente que se avergüenza del evangelio. Entonces vemos aquí una forma de tentar a Satanás. Mira lo que dice aquí en Mateo 16. Ahí se dice. Otra manera de tentar. Verso 21 y 26.
Jesús anuncia su muerte. ¿Para qué nos sienta? Para que el propósito de Dios no se cumpla en nuestras vidas. Había un propósito y era que Jesucristo viniera y padeciese en manos de los ancianos y que padeciese en Jerusalén. Ese es el propósito de Dios, ¿cierto? Y el de Satanás dijo, de ninguna manera te contesta eso. Hay cosas que tú y yo vamos a padecer. Y viene el enemigo y dice, ay, no, pero usted cómo padeció, Dios se olvidó de usted. ¿Usted cómo va a padecer esto? El día ahí también. Mira lo que pasó. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declararle a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén. ¿Era qué? Necesario. Era necesario ir a Jerusalén. Y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas. Y ser muerto y resucitar el tercer día. Era necesario que padeciera, ¿sí o no? ¿Sí? Y él dice que nosotros vamos a padecer. Y la palabra dice que es necesario que padezcamos. Que viene Satanás y te dice, no, no es necesario. Señor se olvidó de usted. Eso no es prueba, es que el enemigo la tiene a su cara. No, iglesia. Todos los hijos de Dios les va a ayudar para bien, si no caes en la tentación. Dice la bendita palabra. Entonces Pedro, tomándole aparte, hay personas que trabajan así tomando a las otras aparte, ¿o yo? En todas las congregaciones hay estas personas que el enemigo usa, tomándolos aparte. Ay, no, pero esa forma en que predica como regañándolo a uno, ay, no, eso el Señor no es así. Tomándolo aparte. Comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Cuando era necesario, ¿qué hubiera sido de nosotros si el Señor no hubiera venido y no hubiera hecho la obra? En ninguna manera se te acontezca. ¿Cómo así? ¿Qué está diciendo que hay que morir? ¿Dónde dice eso? Si el Señor siempre está glorificado así. ¿Cómo así? Que tenemos que estar llenos del Espíritu para servirnos. ¿Dónde dice eso? En ninguna manera. Mira, el Señor mostró en el tiempo que el Señor empezó a hablar, gente acomodándose en corrillos a las espaldas, hablando de lo que el Señor estaba hablando en este lugar. ¿Cómo que el Señor está diciendo eso? ¿Cómo le ocurre? Si yo he servido toda la vida de esta manera, la palabra de Dios dice que no es así. De ninguna manera esto acontezca. De ninguna manera. Esto es lo que hace también el enemigo, tentar ¿para qué? Para dañar los corazones. Para que el propósito no se cumpla, destacar las almas. De ninguna manera te acontezca. ¿Cómo así que? Imagínense todo lo que le pasó a los siervos de Dios. Y que ellos le hubieran hecho caso al enemigo. Ayudó para bien, ¿sí o no? Gloria al Señor. Entonces, pero tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Viene con palabras dulces, ¿no? Así habla también la serpiente. En ninguna manera, ay, no, usted cómo le ocurre, ay, no. En ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¿Me eres qué? ¿Para qué nos tienta? Para hacer tropiezo al propósito de Dios. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios. ¿Para qué te hace tropiezo? Para que no mires la voluntad de Dios, para que no mires el propósito de Dios, sino para que miren lo que perece, lo de los hombres y no lo eterno. ¿A cuánto Satanás le ha hecho tropiezo así? Y el ministerio está estancado. Él sabe cómo hacer tropiezo. Y va a mandar esas palabras dulces. ¿Cierto? ¿Es verdad? ¿Lo hemos visto o no lo hemos visto? Así tienta. Escuche. Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Para qué nos tienta? Para que pongamos la mira en lo que perece, en las añadiduras y no en el reino. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Cómo está haciendo tropiezo Satanás en muchas mentes y corazones? Diciéndole que no es necesario morir, cómo voy a perder mi vida y todo lo que me ha costado. Está haciendo tropiezo el enemigo, creyendo que es mejor lo que perece que lo eterno. Está haciendo tropiezo el enemigo, creyendo que seguir a Cristo es una pérdida de tiempo. Creyendo que perder tu vida a causa de Él, porque Él dio su vida por tu vida y mi vida. Él nos enseñó a dar. Por eso muchos están ahí amarrados junto al camino, atados, porque no están dispuestos a perder su vida por Él.
Y por último, ¿para qué nos tienta Satanás? Lucas 22. ¿O cuándo nos tienta? Ojo, aquí estamos viendo, ¿cierto? Unos están ahí tentados en esa área, otros con las tres que dijimos, ¿cierto? Para que postrarnos lo adoraren, para estar en el afán, en el pan que perece y no en el que perece, tentando al Señor. Pero mira lo que dice aquí. Lucas capítulo 22. Verso 39. Jesús ora en el Getsemaní. Aquí fue tentado. ¿Ven que el Señor Jesús fue tentado en todo momento? Como nos sientan a nosotros. Siempre hemos hablado de la tentación de Mateo 4, pero no de esa tentación. ¿Cierto? No. Mira lo que dice. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. ¿A dónde iba el Señor? Y sus discípulos también le siguieron. Resulta que en medio de la oración, como decía nuestra hermana Diana Clara, cuando los hermanos hemos metido en oración o en ayuno, viene el tentador. No lo han notado, yo no lo había notado, pero ya lo estamos identificando. Siempre viene, ¿no han notado? Viene prueba y viene esto. Y yo, ay, sí, siempre hemos tenido batalla después de que pues el Señor, ¿dónde estaba? En el monte de los olivos. Y dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, ¿para qué? Orad que no entréis en tentación. Aquí no dice para que no entréis, orad que no entréis en tentación. Orad que no entréis en tentación. Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. O sea, cuando somos tentados, cuando estamos pasando esta copa. Y aunque estemos en oración, Él va a llegar ahí a tentar. ¿Estamos entendiendo? Vamos a estar en oración. Vamos a estar ahí en el monte con el Señor. Vamos a estar pasando porque hay quienes lo buscan en medio de la aflicción. Pero van a estar en oración, van a estar en el monte y van a estar con el Señor. Y llegará el tentador ahí. Porque van a haber momentos de Getsemaní. Escucha, este momento es un momento de estrés, donde tú sientes tristeza hasta la muerte, como él decía. Sí, me siento triste hasta la muerte. Pero aún ahí Él está. Porque mira lo que dice. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Era una copa amarga, ¿sí o no? Sí. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? El Señor mandó fortalecimiento. La palabra de Dios dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y Él mandó un ángel para fortalecerse. ¿Cuántos no hemos pasado por ese Getsemaní? ¿Cuántos no hemos pasado y ahí mismo en oración hemos sentido que ya no podemos más? El Señor te dice, yo te fortalezco. Entonces, y estando en agonía, ¿cómo estaba el Señor? Oraba más intensamente. Y hay momentos en que el enemigo no se va a ir porque oremos intensamente. Va a seguir tentando, porque veremos que el propósito de Dios va contrario a lo de nosotros, una separación. El propósito de Dios no es que nos separemos, pero van a haber cosas que son necesarias, como le pasó a todos los ministros y a aquellos que les sirvieron. Aquí que están escritos, que tuvieron que alejarse un tiempo de su parentela para ser tratados por el Señor. Hay cosas que no vamos a entender, iglesia, pero cuando tú vas al aposento, Él te hará entendido, Él te hará entender y comprender esta Biblia. El Señor no está de acuerdo, pero a nosotros nos van a aborrecer, iglesia. Y vamos a sentir este Getsemaní. Y los que nos decían amar nos van a aborrecer a causa del Evangelio. Y este va a ser el Getsemaní, porque uno no quiere pasar esa copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Porque yo he tenido que pasar este Getsemaní. Y qué hermoso es cuando se hace la voluntad de Dios. Porque si no, muchos no estaríamos aquí, iglesia, si no fuera por la voluntad de Él. Estando en la agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, ¿los halló qué? ¿Cómo los halló? ¿Cómo los halló? Durmiendo. Como algunos se duermen, durmiendo. Por causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación.
Porque algunos están fortalecidos y el Señor los fortalece en medio de la oración. ¿Para qué lo tentaba Satanás? Para que no fuera a la cruz. Pero hay otros que seguirán dormidos. Y el Señor te está hablando si estás dormido. Orar para que lo crees. Unos toman la postura de vengar y orar, otros toman la postura de orar por mí. Y ciertamente el Señor está orando por ellos. ¿Por qué? Porque el Señor había dicho que ellos iban a ser zanateados. Si el Señor nos está dando esta palabra, iglesia, recíbela. Y entiende lo que el Señor nos está dando. Bendito y alabado sea. ¿Cómo vencer la tentación? Se vence únicamente por el Espíritu Santo. Jesús venció la tentación porque Él anduvo en el Espíritu. Y Él quiere que andemos en el Espíritu. El enemigo es Espíritu, Dios es Espíritu y nosotros tenemos que andar en el Espíritu. Él dice primero, velen y oren, Mateo 26:41. Sométanse a Dios, Santiago 4:7. Hagan morir lo terrenal. Uy, esto es precioso lo de Colosenses. Dice, pongan la mira en las cosas de Dios, Mateo 16. Y piensen en todo lo bueno y lo amable. Si ustedes están meditando constantemente en eso, iglesia, no serán tentados fácilmente. Denme un minutico, yo les leo Colosenses y ahí van a entender por qué. ¿Cuál es la conclusión de todo eso? Iglesia, el Señor nos está dando un arma poderosa esta noche. Y yo glorifico el nombre del Señor. Colosenses capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, para los que dicen que ya resucitaron, que dice el Señor, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busquemos las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Qué dijo el Señor? Me eres tropiezo, porque Satanás va a querer que coloquemos la mira en las cosas de la tierra. Y dice, si somos nacidos de Dios, resucitados de Él, pongamos las miras en el reino, primeramente el reino, las cosas de arriba. Entonces dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en la gloria. Hacer morir, pues, lo terrenal. ¿Qué tenemos que hacer para que Satanás no nos tiente tan fácilmente? Hacer morir, porque habla de una vida antigua y una vida nueva. Porque somos tentados, porque estamos todavía en el viejo hombre. Y en que si hay una nueva vida en la que tenemos que caminar, siempre hemos resucitado con Cristo. ¿Por qué son tentados? Porque todavía no están dispuestos a perder su vida, a morir al viejo hombre. Es por eso la tentación. Quieren los beneficios de Dios, pero no están dispuestos a perder la vida antigua por Él. Entonces, hagan morir lo terrenal en vosotros. Fornicación. ¿Son tentados en la fornicación? ¿Sí o no? Impureza. ¿Sí o no? Pasiones desordenadas. ¿Sí o no? Malos deseos. ¿Sí o no? Avaricia. ¿Qué es idolatría? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿quién? De los que no mueren a Él. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué dejamos? ¿Qué dejamos? ¿Qué dice? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea que dice, nuestros hechos tienen que cambiar. Ya no son nuestros hechos del viejo hombre, sino los hechos de Cristo en nosotros. Por eso se llaman hechos de los apóstoles. Ellos con las obras mostraron que habían nacido de nuevo. Nuestros hechos tienen que cambiar. Dice, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judía, ni circuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Cómo nos tenemos que vestir? ¿Quién nos viste así si no es Cristo? De entrañable misericordia, de
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro de tal manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cuál es el vínculo perfecto? Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos los unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos. Aquí no dice que con rancheras ni vallenatos, con salmos y himnos y cánticos espirituales. Los que nacen de nuevo esto hacen, iglesia. Aquí no hablan de Darío joven ni nada de eso. Dice cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Está la bendita palabra de Dios. Es necesario nacer de nuevo, iglesia, para no ser tentados a pasar. Satanás tentará con lo que todavía entendemos. Y tal vez tú dices, no me interesa. A ti a mí nos conviene, porque el que no nazca no entra. El Señor no nos va a rogar para entrar. Él murió para que entráramos. La puerta está en Cristo. Si somos iguales al mundo, iglesia, no hemos nacido de nuevo. Porque dice que así como lo aborrecieron a Él, el mundo también los aborrecerá. Ese es el mensaje de la bendita palabra de Dios. Le damos gracias, Padre, por el Espíritu. Gracias, Señor, porque hoy has derribado armas, Señor, que el enemigo tenía en contra de ti. Si puedes pedirle perdón al Señor, ahí donde estás, Señor, hazlo. Y le saca todo lo malo. Ya no puedo ser así, Señor. Yo quiero que tú saques todo lo malo de mí. Saca, Señor, todo aquello que te ofende, Señor. Todo aquello, Señor, que parece mi corazón, Señor. Yo quiero ser formado en tus manos, Señor. Quiero ser formado, Señor. Ser formado. Bendiga a los que se tengan que ir en esta hora. Pero iglesia, vale la pena. Vale la pena quitarle las armas al maligno. Vale la pena, iglesia. Vale la pena entregarle esas debilidades. Vale la pena. Quítale las armas. Porque aquí está uno más fuerte que el hombre fuerte, nuestro Señor Jesucristo. Quitando las armas. Hoy soltará las mentes en el nombre poderoso de Jesús. Todos esos pensamientos, Señor. Toda opresión y depresión, Señor. Toda frustración. En el nombre poderoso de Jesús se ha derribado en esta hora. Toda tentación para espantar, para tentar a Dios, para amar más lo que perece que lo eterno. En el nombre poderoso de Jesús se ha derribado esto. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. El Señor quiere libertarnos, iglesia. El Señor lo quiere hacer. Que seamos nuevas criaturas en Él. Aleluya. La pregunta es, iglesia, ¿estás dispuesto a entregar? ¿Estás dispuesto a soltarlo, iglesia? ¿Estás dispuesto a remitirlo a tu Señor?
palabra sí da vida. Que pensemos más en lo bueno, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo. Que pensemos en Cristo, en iglesia. Reconoce que cuando te han dado esas aflicciones, esa opresión, iglesia, ha sido a causa de estar pensando en cosas vanas. Hoy se va todo lo que no es de Dios. Toda falta de perdón, todo enojo, todo